de Medio Ambiente en Glasgow, Alberto Fernández anunció como gran noticia una inversión millonaria para la producción de hidrógeno verde en Río Negro. Esa inversión realmente está más verde que el hidrógeno. Y ¿sabes qué? Nos va a costar carísimo. Porque a cambio la empresa pide una lista de exigencias que en un rato te vamos a contar en exclusiva. Todo lo que el gobierno dice que hace en materia de ecología realmente es puro relato. En Argentina hay 5.000 basurales a cielo abierto, 5.000. Hay leyes que no se cumplen y hay políticos que lucran con la tala de árboles. Mira. La Argentina reafirma su compromiso con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Acuerdo de París y adopta la lucha contra el cambio climático como política de Estado. Alberto Fernández estuvo en la cumbre por el cambio climático en Escocia y el gobierno se tiñó de verde. Estamos en Glasgow, en Escocia, en esta cumbre sobre el cambio climático, la más importante hasta ahora, según dicen los especialistas. A mis espaldas la sala donde habló Alberto Fernández y todos los presidentes. El presidente argentino lo hizo antes del de Sierra Leona y después del de Chipre. ¿Qué dijo? Bueno, un montón de promesas verdes, pero pocas acciones. La Argentina no tiene intención de que esta COP quede solo en palabras. Bueno, el discurso del presidente que hizo acá en Glasgow, la verdad que fue un discurso un poco más lavado que los que suele hacer o los que venía haciendo. ¿Esperabas más? Sí, definitivamente. Viajó una comitiva interminable. Gracias, Agustín. Y Matías, vos. Hubo anuncios, un discurso casi sin público y mucho cotillón. Pero mientras tanto, el gobierno, una vez más, está muy lejos de cumplir lo que promete. El objetivo climático que presentó la Argentina no tiene un plan nacional que lo sustente. Hay como una brecha entre lo que está ofreciendo la Argentina internacionalmente y las políticas domésticas que tiene el país. Por ahora siguen siendo o discursos vacíos o este tipo de discursos que internacionalmente dicen algo y cuando bajamos a la política doméstica esa realidad no existe. La República Argentina celebra esta iniciativa sobre el compromiso global del presidente Biden, que renueva el compromiso de los Estados Unidos en materia de ambiente y cambio climático. La ley de bosques, por ejemplo, es una ley que se sancionó en el 2007 y hasta la fecha nunca, ni el Parlamento ni el Ejecutivo en los proyectos que envía al Parlamento aprobaron una ley de presupuesto que tenga los fondos que le corresponden por la misma ley. Para darte una idea, en el proyecto de presupuesto para el 2022, solamente un 3% de los fondos de la ley de bosques están reconocidos. Por desmontes permitidos o ilegales, en Argentina se pueden llegar a talar y quemar hasta 200.000 hectáreas por año. Ese número es igual a 10 veces la superficie total de la ciudad de Buenos Aires. Y la zona más afectada es esta, donde estamos ahora, Chaco, pero también Salta y Santiago del Estero, el impenetrable, el pulmón más grande que tiene la Argentina y que está en peligro. Desmonte es una de las actividades que se trata de frenar por todos los medios. Es ya una preocupación mundial, como todos sabemos, pero nosotros somos el foco, que si bien por un lado está apuntado desde lo legal a frenarlo, pareciera que en la realidad nada frena esto, ¿no? Ya el monte ha sido completamente talado. Siempre terminamos arrasando el bosque nativo. Entonces pasan estas cosas, que por ahí nuestro Chaco está inundadísimo y por ahí tenemos estas grandes sequías. ¿Por qué? Porque le dimos vuelta al clima. Fundamentalmente para el poblador
diríamos, la persona que vive en la zona siente un daño terrible, no solo porque ve arrasado su propio monte, sino que también muchas veces ellos habitan en ese lugar, en ese campo, en ese predio, sacan a la gente, ocupan esos campos y listo, a arrasar todo. La Argentina se comprometió a ponerle un freno a la deforestación a 2030. Parece que al 2030 frenar la deforestación ya es muy tarde. No obstante, por el otro lado, tenemos que en la actualidad el gobierno nacional y los gobiernos provinciales no están cumpliendo con la ley, no están cumpliendo ni porque no le asignan fondos, porque no respetan los ordenamientos territoriales, porque están habilitando desmontes donde no se pueden habilitar. ¿Hay vínculos concretos entre la deforestación, el negocio que implica el desmonte y la política? Ni lo dudes. Desde octubre de 2020 todos los desmontes son ilegales porque están prohibidos por una medida cautelar. Sin embargo, hubo por lo menos 8.000 hectáreas de bosques nativos arrasadas en el impenetrable. ¿Cuál es el negocio detrás de esos desmontes? La agricultura, la ganadería y el negocio de la madera, que para colmo involucra a políticos y funcionarios importantes de la zona. El problema es el siguiente, acá hay un montón de gente que vive de eso. Y a veces cortar esa cadena es muy difícil, pero son decisiones que hay que tomar. A quienes se le ha otorgado en forma indebida tierras fiscales, no podés eludir la complicidad entre los estamentos, distintos estamentos de la política chaqueña. Un caso emblemático, ¿querés que hablemos de un caso emblemático? El caso Oncharuc. Compro la madera donde tienen el permiso que corresponde. Si no lo hago yo, lo va a hacer otro productor forestal que reúne las mismas condiciones. Yo vivo de eso. A mí también me duele cuando veo que queman la madera en los desmontes. Me duele. No solamente como habitante de este suelo argentino, o de la provincia del Chaco, o del país, sino que me duele que se queme la riqueza y que se le haga daño a la tierra y a la ecología. Pero lo que corresponde acá es paralizar la actividad. Además de dirigente político, es un empresario forestal, ligado a la producción y el transporte de madera en la zona del impenetrable. Oncharuc, por ejemplo, todo el mundo sabemos, hoy es, diríamos, candidato a diputado provincial. En ese momento él era intendente de Villa Bertet y a su hijo se le otorga un campo, una tierra fiscal de 1.250 hectáreas en el departamento Brown. Acá el Chaco se sabe que Oncharuc está vinculado al negocio de la madera. Mientras la inacción del gobierno nacional y la complicidad de las provincias permiten la destrucción de los bosques nativos, otro de los grandes problemas de Argentina es la basura. El marco regulatorio en relación a la gestión de los residuos está muy desactualizado en la Argentina. Hay proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso desde hace más de 20 años y no se sancionan. Y seguimos arrojando residuos como si no tuviéramos un problema real con ello. Este basural, ubicado en Varadero, es uno de los muchos basurales a cielo abierto que hay en el país. Acá la basura no recibe ningún tipo de tratamiento. Los vecinos se quejan desde hace más de 20 años y sin embargo todavía no tienen ninguna respuesta. Nosotros reciclamos lo que es chatarra y fierro. ¿Y qué encuentran? De todo un poco. ¿Y la basura acá llega sin ningún tratamiento, sin reciclaje, llega todo? No, sin reciclaje. Como la juntan en el pueblo, así llega acá. ¿Cuántas toneladas de basura llegan acá por día? Hasta donde sabemos llegan 30 toneladas. Esto viene pasando gobierno tras gobierno, nadie lo soluciona. Vos tenías tu vivero al lado del basural. Exacto. Estuve 1 año y pico mudándolo.
el olor, el humo. Llegó un momento en que ya no tenían lugar donde tirar la basura, los camiones en el campo, ya no había más lugar y la tiraban en la calle, el acceso a nuestra casa. Tiraban las montañas de basura. La basura ahora está como como una depresión que está allá arriba, está el basural y va bajando y pasa al río de Arrecifes. Ese río de Arrecifes está contaminado y vuelca el agua al río Varadero. Y el río Varadero vuelca el agua al río Paraná. Así que está todo contaminado eso. ¿Cómo era vivir al lado de un basural? Horrible, horrible, horrible. Algo que no te lo podés imaginar. En la Argentina hay por lo menos 5.000 basurales irregulares a cielo abierto. El Ministerio de Medio Ambiente, a cargo de Juan Cabandier, planteó al principio de su gestión un plan federal para erradicarlos. Hoy no hay mucho más que un plan. Argentina es un país que tiene responsabilidad, está dentro de los 25 principales emisores a nivel mundial. Entonces tiene que poner de su parte, más allá, está dentro de sus propios intereses hacerlo. Entonces, bueno, en ese sentido es que sí, esperábamos más de Argentina en eso. Países como Argentina constituyen a través de su ecosistema un sostén a los medios de vida de todo el planeta. Lo que podemos ver es que o hay una intención de mostrar algo que en realidad no vamos a hacer, o hay una descoordinación entre las diferentes áreas de gobierno que no se han puesto de acuerdo y que el área de ambiente ha decidido presentar por su cuenta esa contribución sin haber chequeado, sin haber articulado, coordinado ni la meta ni las acciones a llevar adelante para cumplir ese objetivo. Es momento de actuar. Hagámoslo juntos. Muchas gracias. Thank you, Your Excellency. Es muy fuerte esa foto de nadie escuchando a Alberto. Bueno, Cecilia Bufflet, ¿por qué el hidrógeno verde está verde? Básicamente porque lo que nos confirman las fuentes de la compañía, que Andrew Forrest, el CEO de la compañía, le dijo a Alberto Fernández, es que esta es una inversión de unos 8.000 y pico de millones de dólares si se concreta un plan de factibilidad, que todavía no se hizo y que de eso depende que se haga o no el proyecto. De hecho, la compañía no le comunicó a sus accionistas, no comunicó a la Bolsa de Australia este proyecto porque todavía para ellos no es un hecho. Depende de eso y una vez que esté hecho el proyecto de factibilidad, el plan de factibilidad, si funciona, tardará 15 años en concretarse toda esa inversión. ¿Y qué piden a cambio los australianos? Mira, está el proyecto de los australianos y sabemos que hay por lo menos 2 proyectos más de características similares, porque las condiciones geográficas hacen que Argentina sea un lugar para que se instalen este tipo de proyectos de hidrógeno verde. Ahora, las condiciones que piden son muy altas. Piden una ley de hidrógeno verde que sea parecida a la ley de energías renovables o a la ley de minería, que le dé beneficios impositivos al sector y a las inversiones en el sector. Piden exportaciones libres de retenciones. La devolución del IVA para todas las inversiones que se hagan en nueva infraestructura, porque construirían un puerto para este proyecto en Río Negro, habría que devolverles el IVA de toda esa inversión. Una de las cosas más importantes que ya figura en un acuerdo que hicieron con la provincia de Río Negro y que le tendría que dar la nación es que Sierra Grande, el lugar donde se instalarían los australianos, tiene que ser zona franca. Eso quiere decir zona libre de impuestos, básicamente. Y la más importante de todas, o la más obvia probablemente también, la garantía. Como esto se hace con créditos internacionales, los australianos no van a traer la plata de su bolsillo acá, sino que van a traer créditos a 30 años. Lo más importante para ellos es la garantía de que el Banco Central le va a dar los dólares para pagar las cuotas de esos créditos.